profesor de filosofía, Gustavo Álvarez. A la profesora de literatura, Guadalupe Vázquez. A la profesora de historia del arte, Rosalita Ortega. Al profesor de filosofía, Pedro Montalvo. Y quien va a moderar esta mesa el día de hoy es otro filósofo, nuestro querido profesor Jesús Jaime. Le doy la palabra al moderador. Bueno, lo que hemos decidido en esta ocasión es que comenzará a moderar el profesor Gustavo, pero además trataremos de Sí. Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Me da mucho gusto que estén con nosotros para escuchar las reflexiones que queremos hacer en relación con estos trágicos sucesos del 2 de octubre de 1968, que acaban de ser declarados esta mañana a las 7:30 como crimen de lesa humanidad. Eso quiere decir que el Estado tiene que tomar acciones a favor de las víctimas de estos sucesos, garantizar la memoria. Antes el Estado no se preocupaba demasiado por recordar esta fecha, ahora el Estado mismo tiene que recordar esta fecha. Y para comenzar, y antes de darle la palabra a mis compañeros, yo creo que vamos de derecha a izquierda, quisiera compartirles un escrito que circulaba en la Facultad de Ingeniería en junio de 1968. Este escrito fue hecho por jóvenes estudiantes en aquellos años en la Facultad de Ingeniería, para que veamos el nivel de conciencia que tenían nuestros compañeros universitarios. Decía el escrito, cito: cuando un niño pasa por la escuela primaria se le obliga a memorizar que nuestro país se rige por un sistema democrático, que nuestro pueblo un día ya no pudo soportar más y se lanzó a las armas consumando nuestra gloriosa revolución. Se le enseña que tenemos una constitución, se le enseña que el gobierno es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Este niño escucha sobre la gloria de nuestros héroes y lo cree todo porque, al fin y al cabo, es un niño. Pues verán, ahora ese niño es un hombre y una mujer, agregó, ahora, ¿no? Y casi un profesionista al que ya no le pueden enseñar esas cosas, que ya conoce la verdad sobre esa revolución, sobre ese gobierno, sobre esa democracia. Ese niño es el estudiante que tú, granadero, golpeaste. El niño que tú, soldado, mataste. Ahora es el estudiante que reclama justicia, porque ya no quiere que a los niños se les obligue a memorizar mentiras. Maestra Lupita, por favor, comenzamos diciendo qué reflexión inicial hace sobre estos sucesos. Buen día. Yo inicio con esta frase que todos los que en algún momento hemos ido a las marchas del 2 de octubre hemos gritado: 2 de octubre no se olvida. Pero desafortunadamente eso no es cierto. La realidad es que para la gran mayoría de los mexicanos el 2 de octubre sí se ha olvidado. Y en parte porque el aparato del Estado anterior a la 4T ha contribuido en este olvido, no nada más del 2 de octubre, sino de todos los luchadores sociales y movimientos que hubo en nuestro país en contra del autoritarismo. Además, curiosamente, ocurrió un poco antes, días antes de que iniciaran las Olimpiadas, ¿verdad? Sí. Y a ningún país del mundo que asistió a esas Olimpiadas tampoco les importó. A ellos
aunque habían pasado 10 días, olvidaron el 2 de octubre. Vinieron a la pantomima de cada 4 años, a la pantomima de cada 4 años de la fraternidad y la paz mundial, sin importarles la masacre que aquí se había originado. Y bueno, lo voy a relacionar con el presente. Acaba de pasar las Olimpiadas, que fueron una aberración en París, porque mientras la gente veía la aparatosa inauguración de las mismas, en Gaza se está masacrando a un pueblo. Ahora es Líbano. Y a las Olimpiadas, a los organizadores, a los deportistas, no les importó. Por ejemplo, a Rusia, por haber invadido Ucrania, no se le permitió participar. Sin embargo, Israel estuvo presente, lo cual significa que todo esto es selectivo, las Olimpiadas no son más que para recaudar dinero para un pequeño grupo que ya es demasiado rico y que desafortunadamente la gente cae en la tontería del deporte y mi país y las medallas, cuando en realidad no es lo más importante. El 2 de octubre sí se ha olvidado, al igual que todo lo que ocurre en el mundo y que no le importa a quienes tienen el poder. Como el maestro dijo, hoy la mañanera de la Presidente inició con un video acerca del 68, explicando lo que ocurrió. El video duró 11 minutos, y con el testimonio de Pablo Gómez, un funcionario del gobierno que en esa época era estudiante y le tocó vivir los hechos, lo cual nos demuestra una vez más que un gobierno emanado del pueblo sí no nos va a permitir olvidar, y además, como dijo el maestro Gustavo, se pidió disculpa a los herederos de la gente que perdió la vida en esa época. Bueno, buenos días a todas, buenos días a todos. Qué gusto que nos acompañen. Este es de saque. Yo lo que querría plantearles es preguntarnos qué es lo que no se olvida, qué es lo que debemos de recordar. Y me parece que viene a cuento, en tanto que crímenes de Estado, compararlo de los 43 de Ayotzinapa con el 2 de octubre del 68. Pero yo propongo, invito a que intentemos reflexionar sobre ello, ¿no? A conversar sobre ello. Entonces buscaríamos qué cosas coinciden, qué cosas son iguales en tanto que crímenes de Estado y qué cosas cambiaron. Eso es lo que yo les propongo. Gracias. Bueno, hola, igual darles la bienvenida, bienvenidas, bienvenidos. Y quisiera empezar mi participación con algo que ya han mencionado mis compañeras, mis compañeros, que ocurrió hoy en la mañana, que me parece sumamente importante. La presidenta Claudia, el día de hoy, al mencionar los acontecimientos del 68, dijo algo muy filosófico, algo que en filosofía es muy importante. Dijo, lo que no se menciona no ocurre, no pasa, no existe. Lo dijo también ayer en su toma de posesión como presidenta, refiriéndose a las mujeres, y lo dijo hoy refiriéndose a los hechos del 68. Estamos aquí para mencionarlo, para nombrarlo, para que ustedes no solo lo conozcan, sino lo entiendan como una realidad que forma parte de sus hechos históricos y que deberían de ser hechos relevantes para todos nosotros, no solamente porque se jugó la vida de muchos jóvenes, sino porque también se jugó derechos civiles, derechos políticos, que hoy afectan a todos ustedes y, como dijo la maestra Lupita, se están tratando de garantizar en un nuevo gobierno. A mí me parece que es de suma importancia nombrar las cosas y mencionarlas.
Mencionar a los desaparecidos, a los 43 desaparecidos es importante. Mencionar a todos estos jóvenes que murieron en el 68 y que fueron invisibilizados, no solamente por un gobierno, sino por todo el mundo. Mencionar también a los que antes ya desde el Batallón Olimpia habían sido torturados, habían sido desaparecidos por un gobierno absolutamente represor. Y que el mencionarlo nos haga también repensar, reconstruir y revalorar los derechos que hoy se nos garantizan. Porque como bien dijo hoy la presidenta, el mencionarlo, el pedir disculpas, ahora que se ha hecho tanta burla, ¿no?, por las disculpas que pidió el expresidente Obrador a España, el mencionarlo y el pedir disculpas es un elemento fundamental para poder reconstruirnos y para poder asegurar que esto no va a volver a pasar. Y eso me parece fundamental. Algunos elementos, no, Jesús, ¿qué queremos decir con el no se olvida? La pregunta pasaba el día hacia la acción política y hacia la acción global, como salida otra vez hacia la memoria, hacia el recordaje, hacia la memoria para la vida pública del país. Como competencias, primero para la revisión de la sobre este hecho. Gracias, querido Gustavo. Primero, un agradecimiento a la maestra Areli, coordinadora de difusión cultural de nuestra heroica Prepa 4, por organizar este evento. Y pues también el comercial de que nos sigan por YouTube en el canal de Filosofando-Ando, en donde pues este equipo de profes, estamos discutiendo sobre la coyuntura que nos toca vivir. Bueno, es importante no olvidar el 2 de octubre de 1968, pero también es importante recordar qué es lo que estaban pensando y qué es lo que estaban leyendo los jóvenes de esa generación, que creo que esa parte es importantísima. Por lo que respecta a la filosofía, pues había mucha influencia del existencialismo sartreano. Leían a Jean-Paul Sartre, especialmente a Sartre. También leían a Herbert Marcuse, y pues no puedo no pedirles que revisemos los textos de Marcuse, para que veamos a qué nos referimos cuando hablamos del ser unidimensional, ¿no? O del hombre enajenado. Y por supuesto, creo que es imprescindible la lectura, una lectura actualizada de Sartre, especialmente El ser y la nada, ¿no? Y su conferencia típica, famosa de El existencialismo es un humanismo, que es parte de lo que leía la generación del 68. Leían mucha filosofía, además tenían profesores, que se convirtieron al paso de la historia en pilares de la educación intelectual y filosófica del país. Por ejemplo, aquí en esta prepa, en ese momento, daba clases una queridísima maestra que se llama Rovira Gaspar. La maestra Rovira Gaspar estaba dando clases aquí, en el turno matutino, aquí en esta prepa 4. Y ella, junto con los estudiantes de esa generación, defendieron esta prepa del ataque que hicieron los soldados. Ustedes han visto seguramente la puerta que tiene las marcas de balazos. Pues la maestra Rovira y el alumnado de esa generación defendieron esta prepa. Y la maestra Rovira hace 3 años fue nombrada profesora emérita de la UNAM, el más alto reconocimiento que da nuestra institución a sus docentes.
Así que es una, y además la maestra Rovira, pues ha trascendido porque ella es el pilar fundamental de los estudios de filosofía mexicana y tiene un alto reconocimiento en el ámbito internacional, una gran maestra. Y hace poco la invitamos aquí antes de la pandemia, y se refería a la prepa como la heroica Prepa 4, porque el alumnado de esa generación se atrevió a defender esta prepa ante el ataque de los soldados que, bueno, finalmente pues, lograron entrar al plantel. Así que tiene muchos significados esto. Ah, y hay otra maestra impresionante en la Prepa 8, en ese momento estaba dando clases, la maestra Graciela Hierro. Graciela Hierro, quien introdujo en el campo de la filosofía los estudios feministas, los estudios de género. Y es una maestra que trascendió en la historia del pensamiento y de la filosofía aquí en México con un amplio reconocimiento a nivel internacional. Y es imprescindible la lectura de Graciela Hierro también. Bueno, entonces a la pregunta expresa de qué puede significar todo esto, pues es de alguna manera un reconocimiento al trabajo que estaban haciendo las profesoras, profesores de esa generación, y, y algunos de ellos fueron también nuestros maestros. Eh, eh, Recordar el 68 significa también recordar esa generación de estudiantes que leían mucha filosofía, que leían a Marcuse, que leían a Sartre y que decían, somos libres, porque eso es lo que aprendían en sus cursos de filosofía, que teníamos que luchar siempre por las libertades. Y concretamente, la generación del 68 luchaba por libertad de expresión, por libertad de asociación y, en términos generales, por libertades individuales y políticas. Eso es lo que reclamaba la generación del 68. Así que recordar el 68 es recordar también la lucha por la libertad. Pensemos también, ¿no? Y es el siguiente planteamiento que les hago en la mesa, ¿cómo fueron posibles estos hechos? Ya nos decía también la maestra Rosalinda que estaba un gobierno represor. ¿Eso qué significa? Materialmente significan esos balazos en la puerta que nos decía el maestro Pedro. Gustavo Díaz Ordaz, el presidente en ese momento, esto lo registró un periodista muy importante, Julio Scherer García. Él registró que Gustavo Díaz Ordaz le explicaba, ser presidente, liderar al país, es como estar al borde del precipicio. Gustavo Díaz Ordaz se imaginaba que estos estudiantes podían llevar la lucha por esas libertades hasta el punto de derrocar al gobierno. Veía con miedo y pánico la libertad de expresión. ¿Cómo puede ser un buen gobernante aquel que ve con miedo lo que el pueblo tiene que decir? ¿No? Ese sería como un rasgo que nos puede llevar a pensar, ¿cómo es posible un gobierno represor? ¿Cómo fue posible que ordenara al ejército, ordenara a las policías a reprimir de esta forma a los estudiantes, tomar las escuelas, tomaron el Politécnico, tomaron Ciudad Universitaria, echaron un cohete en la puerta de la Prepa 1 que estaba en el centro en ese tiempo? ¿Cómo puede ser posible eso? Maestra Lupita. Pues bueno, yo aquí voy a introducir la parte literaria. En la actualidad tenemos dos escritores mexicanos de gran renombre, importancia, con excelentes obras literarias. Una es Elena Poniatowska, ya muy grande la señora. Hace unos años recibió el Premio Príncipe de Asturias en España. Ella tiene una crónica, no en literatura, es una crónica, lo cual significa que
es un género periodístico que relata los hechos reales, que se llama La Noche de Tlatelolco. En este libro de La Noche de Tlatelolco, ustedes pueden ver una gran cantidad de fotografías de lo que ocurrió esa noche, testimonios y todo lo que ella recabó. Y aparte, hay otro escritor, Paco Ignacio Taibo II, que ahora es el director del Fondo de Cultura Económica, por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que apenas fue ratificado y por lo tanto va a continuar en su puesto por la nueva presidente. Paco Ignacio Taibo II es un excelente escritor. Desde inventarse un detective al estilo Sherlock Holmes, pero mexicano, Héctor Velasco Aranchain, hay varias novelas, la novelada de Francisco Villa o la del Che Guevara y una gran cantidad de obras que él ha escrito. ¿Por qué lo menciono? Porque en esa época él era jovencito, él era parte de ese movimiento y escribió un pequeño libro de memorias llamado 68. En este libro él explica sus vivencias. Entre lo que dice el maestro Pedro de que qué leían, qué hacían, dice Paco Ignacio Taibo II en primera persona porque él lo vivió. Dice, vivíamos rodeados de la magia de la Revolución Cubana y la resistencia vietnamita. El Che era el hombre que había dicho las primeras y las últimas palabras. Nos había conducido desde pasajes de la guerra revolucionaria hasta el socialismo y el hombre de Cuba. Ya sabemos que después lo mataron, al Che. Era el fantasma número 1, se refiere a los jóvenes concientizados políticamente de la época. El Che era el tipo que estaba en todos lados, aún después de muerto, nuestro muerto. Luego viene el tipo de lecturas, bueno, en este caso se refiere a literatura, pero luego dicen, no éramos demasiados, la izquierda, el circuito progre estudiantil del Valle de México. Estaba encerrado en un gueto de una docena de escuelas, ciencias políticas, filosofía, economía, arquitectura, psicología, prepa 1, prepa 6, la 8 diurna, ciencias, físico, matemáticas del Poli vocacional. Prepa 3, economía del Poli, Chapingo, la normal superior. Luego dice, militábamos al viejo estilo, aunque vivíamos al nuevo. El enemigo era grande, ajeno, distante. El Estado era una abstracción libresca. Por lo tanto, era mejor dedicarse a interminables disputas con los pseudoamigos, los vecinos del partido de al lado, la secta de la esquina. Estábamos dispuestos a dar guerras ideológicas interminables, a redactar periódicos ilegibles cargados de citas de Lenin y Mao, Trotsky y Bakunin. Y luego dice, había espartaquistas puros e impuros, maoístas, neomaoístas, como 4 variantes de trotskistas, los eternos bolcheviques, etc. Bien, esto que él platica aquí, ¿qué nos está diciendo? Que aunque no sabían cómo encauzar sus deseos de involucrarse, pero no era una generación de jóvenes no informados y apáticos. Era una generación de jóvenes que se dedicaban a leer, como dice el maestro, tanto libros de filosofía, de política, como de literatura. Y bueno, la manera era hacer círculos, comentar entre ellos, hasta que finalmente algo los obligó a involucrarse. Pues fue el pleito que hubo entre una preparatoria particular, la 8 Terena, y una vocacional, entre las 5. En ese pleito, que era entre estudiantes, llegaron los granalocos a golpear, a diestra y siniestra. Ese acontecimiento les da a los jóvenes la conciencia de que ese estado represor que aquí Paco Ignacio Taibo II ve como distante, no era distante. En cualquier momento, porque pasara la mosca, iba
a lanzar su violencia contra cualquier parte de la población. Y entonces es cuando inicia este movimiento cuyas demandas no eran estudiantiles, eran políticas. Demandaban la desaparición del cuerpo de granalocos, que yo le llamo granalocos a los granaderos, la libertad de los presos políticos y la desaparición la anulación de un delito que era disolución social, por el cual entambaban a cualquiera. Entonces, estas eran las principales líneas de lo que se va a convertir en la lucha del 68, que finalmente no era una lucha estudiantil y académica, sino una lucha con ideales que le competían a todo el pueblo de México, lo cual explica por qué obreros, campesinos, amas de casa y gente de todos los niveles se involucraron en el movimiento de los jóvenes. Bueno, en una cronología de los acontecimientos del 68, del movimiento estudiantil del 68 en México, es un movimiento muy breve, muy breve. Comienza a finales de julio. Hay una marcha el 26 de julio conmemorando al movimiento que triunfó con la Revolución Cubana y termina con la masacre del 2 de octubre. Julio, agosto, septiembre, o sea, 2 meses y unos cuantos días, es muy poco tiempo. A mí me parece, es muy interesante participar en una mesa así porque uno escucha con atención lo que dicen sus compañeros. Entonces, Montalvo nos cuenta lo que leía el existencialismo francés, a Marcuse, y la maestra Lupita nos lee un pasaje de Paco Ignacio Taibo II. Fíjense, me parece tremendo y Gustavo señalaba que Díaz Ordaz creyó, si te tergiverso, corrígeme, que el presidente Díaz Ordaz creyó que ese movimiento podía poner en peligro su permanencia en la presidencia. Para nada. Es una locura. Como también sería una locura pensar que era un movimiento, es decir, tanto del lado del gobierno como del lado estudiantil, ¿no? Si acaso hubo estudiantes que creyeran que eran la puerta de entrada a la revolución, pues no, por supuesto que no. Desde luego que no. Se comentó ya que esto comienza por un enfrentamiento estudiantil de una preparatoria particular con muchachos de la vocacional. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió que los policías llegaron a reprimir con brutalidad. Y eso movilizó a la protesta en contra de la represión y como respuesta tuvieron más represión. Y otra vez, ¿no? A protestar contra la represión y una represión más brutal. Lo mismo ocurrió con la demanda de la libertad de los presos políticos. O sea, al contrario, hubo más presos políticos derivados de tal. Pienso que sí, cuando Lupita nos lee que Paco Ignacio Taibo II dice que el Estado era como una abstracción, un Estado lejano. Sí, es decir, su lejanía tiene que ver, me parece, en la forma en la que lo concebían los jóvenes, ¿no? No quisiera ver si comparten esta idea, pero me parece que ser estudiante, incluso ahora, y creo que en esa época todavía más, ser estudiante universitario era un privilegio, era una situación que pocas personas podían acceder a ella. Ahora, déjenme reconducir nuestra plática. Yo quiero que lo pensemos con relación a esta época, al 2024 en el que estamos. Ustedes seguramente han escuchado a algunas personas acusar al expresidente López Obrador de dictador. Bueno, un parámetro de su no condición dictatorial es todo lo que se pudo decir en su contra libremente, ¿no?
Eso al trasluz de la represión brutal del 2 de octubre. Ahí lo dejo de momento. Bueno, primero hablará la feminista y dirá, es verdad, estaban leyendo a Sartre, pero también estaban leyendo a Simone de Beauvoir y también estaban leyendo a Hannah Arendt, ¿no? Solo para no invisibilizar a las filósofas que también se estaban leyendo a Rosario Castellanos y sus poemas, ¿no? Y eso pues también es revolucionario. Y después va a hablar la historiadora que discrepa un poco de la opinión que acaba de dar su amado profesor y a razón de ser linchada por tus fans, diré que, bueno, los historiadores no pensamos los acontecimientos como lineales, ¿no? Como de un principio y un fin, y a mí me parece que lo que se gesta en el 68 es una bomba de tiempo que se va gestando en el mundo. Acababa el mundo de salir de la Segunda Guerra Mundial, que como diría Hannah Arendt, no fue la primera aberración del hombre, pero sí la más grande, ¿no? Se abrieron las puertas del mal, diría Hannah Arendt, y eso permitió al hombre darse cuenta del poder que tiene como hombre y como mujer, ¿no? Sobre el otro. Eso me parece importante que no lo perdamos de vista porque es lo que divide al mundo en dos sectores que después enloquece a Estados Unidos, ¿no? Bueno, los gringos no sé si ya están locos de genética, pero enloquecen en ese periodo un poco más, ¿no? Los años 50 son unos años muy difíciles para los Estados Unidos porque tienen un presidente que enloquece y sobre todo ciertos poderes que abogan por la persecución, por la vigilancia, y Estados Unidos está metido en este rollo, ¿no? De la vigilancia, de la persecución, de el no permitir que las personas piensen diferente, en tenerle miedo a la otredad, diría también Levinas, ¿no? El pensar que el otro es el enemigo, y esa es la política estadounidense en la que de cierta forma se enfrasca una buena parte de América. No olvidemos, unos años antes del 68 matan a Kennedy, lo que enloquece a los gringos, ¿no? Enloquece un poco estas tácticas de seguridad y en fin, y continúa la persecución. Y nosotros estamos enfrascados en el llamado milagro mexicano, ¿no? Este milagro que es solo un milagro para algunos, ¿no? Este endeudamiento del país que permite la baja del dólar, el alza del peso, pero que se olvida del campo para traer un supuesto progreso que en realidad solamente beneficia a algunos y que aumenta la pobreza en el país. No perdamos de vista eso, porque lo que está pasando en México en ese momento es una disparidad muy grande de la economía en la que los más pobres se vuelven más pobres y además más gente se vuelve pobre. Entonces, estas diferencias sociales que se empiezan a incrementar también empiezan a resonar en ciertos sectores. Hace rato hablé del Batallón Olimpia, ¿no? Este sector del ejército que se forma para infiltrarse entre los movimientos de izquierda que también se estaban gestando en ese momento, desde un gobierno represor del PRI, ¿no? que había estado en el poder ya muchos años y que había durado más años, y que decide empezar a reprimir, a desaparecer, pero que por supuesto no salía en medios ni se hablaba porque pues se escondía. Todo esto genera este ambiente que termina en la masacre del 68. Además, movimientos estudiantiles, lo que pasa en mayo en Francia, ¿no? Que también están siendo reprimidos, movimientos estudiantiles donde los jóvenes se están dando cuenta que hay que alzar la voz. Y me parece que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta qué está pasando, en qué momento, para saber por qué desemboca en esto. Me parece importante que mencionemos todos estos acontecimientos que pasan para entender que el 68 no fue un acontecimiento, perdóname, mi querido Jesús, de unos meses, sino una bomba de tiempo que se estaba gestando en este país a partir de la represión y que desde mi punto de vista
se vuelve a meter en una olla del tiempo con los acontecimientos que menciona la maestra Lupita, ¿no? Esta necesidad de hacer creer a las personas que estos Juegos Olímpicos son de hermandad y fraternidad y que entonces vamos a vivir en paz, cuando en realidad lo que están poniendo es a competir a países para ver quién obtiene más medallas, ¿no? Por ahí mis alumnos de Historia del Arte que están aquí ya les contarán lo que hablamos sobre eso y mi opinión, para no alargarme más, pero bueno, por lo pronto lo dejaré ahí porque si no, yo me voy como la... Qué rica mesa, qué rica mesa. Y a propósito de la historia, también se puede hacer un poquito de filosofía de la historia, ¿verdad? Siempre. Ah, aunque de hecho, no sé, me corregirás, querida maestra, toda interpretación también es un ejercicio filosófico. Y la historia se caracteriza por hacer una interpretación. Entonces, en gran sentido, el trabajo del historiador, además del macheteo historiográfico, el trabajo técnico, es esencialmente un acto de filosofar también. Bueno, podemos agregar otros elementos históricos o otros elementos que son parte del contexto. Y es que en el caso mexicano había ya pasado el boom de la creación de un discurso de que lo mexicano se tenía que identificar con el ser mestizo. Que esto se fragua desde finales del 19 y parece que termina ese proceso por allá de los años 40, entre los años 40 y quizá un poquito más, en donde las expresiones artísticas, literarias, seguramente Lupita aquí nos puedes dar muchos ejemplos de la identidad del mexicano como un ser mestizo en la literatura, en las artes plásticas, el muralismo mexicano, por ejemplo, en donde el protagonista es el ser mestizo, ¿no? Es el mexicano que se identifica con los pueblos originarios muertos, que se cree heredero de la sabiduría y de las mejores tradiciones de los antiguos pueblos mesoamericanos, pero contradictoriamente, al mismo tiempo negaba a los pueblos originarios vivos. Entonces se da esa contradicción. Bueno, ese es un elemento más. Pero ya hacia los años 60, finales de los 60, ese discurso de la identidad del mexicano como el ser mestizo parece que se había agotado. Ya no daba más ese discurso. Y entonces había que redefinir qué era el mexicano hacia finales de los años 60. Y alguna de las pautas que encontraron algunos intelectuales del momento fue a través del concepto de modernidad. Entonces ahora teníamos que ser mexicanos modernos. Y ser mexicanos modernos significaba, en ese momento, ser mexicanos en un estado de derecho, entre otras cosas. Pero resulta que el Estado de Derecho formalmente debe garantizar libertades y no era posible llevar a cabo una vida de libertades. Entonces se da otra vez esa contradicción. Y hay un problema entonces en la definición identitaria de lo que es el mexicano hacia finales de los años 60. Y entonces vuelve la pregunta una y otra vez, y debemos volverla a plantear ahora. ¿Y qué es el mexicano? ¿O qué es el pueblo mexicano? Y además debemos ahora entonarlo en términos de de identidades genéricas también. ¿Y qué es la mexicana? Ahora. Y en su momento, pues la respuesta hacia finales de los años 60 era que teníamos que ser un pueblo moderno. Pero esto iba en contradicción con los sentires y con las prácticas culturales y con la idiosincrasia del mexicano.
y como el discurso del Estado era en pos de la modernidad, pues entonces todas las fuerzas del Estado tenían que encaminarse a fortalecer la idea de un Estado moderno. Y es aquí donde entra la figura de la policía y de los militares, que están legalmente con ejercer violencia. Y los sucesos del año 68 pues son un clarísimo ejemplo de cómo se ejerció violencia por las instituciones del Estado. Son los estudiantes de esa generación quienes dicen, no, no necesariamente queremos ser modernos, queremos voltear hacia nosotros y ver cómo podemos definirnos mejor. Pero contra eso, pues están las fuerzas del Estado, las policías y los militares, parte de lo que marca el 68. Bueno, quería leer un fragmento de este libro que se llama Luz que nos deslumbra, un escritor también importante en cuanto a la novela histórica y en cuanto a la cuestión de lo mexicano. Fabricio Mejía Madrid, que ya lo voy a leer, estamos rebasando el tiempo. Entonces, les pedí que nos ayuden con una reflexión. Esa luz que nos refiere a 1968. 1968 y los hechos del 2 de octubre se convierten en un foco que alumbra la vida pública de México en el sentido de derechos y libertades. Es un hecho trágico, pero a la vez es un hecho que nos da luz. ¿Qué aprendemos de esta fecha, el 2 de octubre? Me gustaría un breve comentario para ya finalizar la mesa. Gracias. Ya para terminar, yo quiero decir que tanto la maestra Ross como el maestro Jesús tienen razón. Ross tiene razón en cuanto a que no fue en poco tiempo que se gestó este movimiento del 68, porque en realidad México ha sido toda su historia una serie de lucha de grupos de personas en contra de la autoridad. El ataque al cuartel de Madera en Chihuahua, donde todos los atacantes murieron, que fue un 23 de septiembre para variar, por algo tiembla en septiembre, y que a raíz de este intento fallido del ataque a este cuartel de Madera en Chihuahua, se crea la Liga 23 de septiembre. ¿Qué es la Liga 23 de septiembre? Guerrilleros urbanos que al darse cuenta que no hay una manera pacífica de mejorar la situación, se van a las armas. Todo eso lo pueden encontrar en este libro titulado Izquierda, escrito por dos excelentes periodistas. Ahí van a encontrar el recuento de todos los movimientos de izquierda a partir de 1923. En ese sentido, Ross tiene toda la razón, pero Jesús también la tiene, porque como dice Paco Ignacio Taibo II, ellos como jovencitos estaban un poco abstraídos de todo eso. Dice Paco Ignacio Taibo II que se define a su generación. Éramos extranjeros también en la historia. No sabíamos ¿por qué? Pero el pasado era un territorio internacional donde se producían revoluciones y novelas, no un territorio local y popular. A duras penas sabíamos del movimiento ferrocarrilero de Demetrio Vallejo, su líder encarcelado. Habíamos oído hablar de Rubén Jaramillo, pero éramos incapaces de recontar su historia. Entonces, tampoco estaban tan conscientes de lo que estaba pasando en otras partes de la República, y es a raíz de la marcha que menciona el maestro Jesús, en donde llegan los granaderos a golpearlos. Aquí Paco Ignacio Taibo II en este libro de 68 lo relata, como ellos empiezan a dar cuenta, pues esto, ¿no?
que es un Estado represor que va a golpear y a matar a quien se le ponga encima, y efectivamente yo sí creo que el gobierno tenía miedo de que el movimiento estudiantil creciera tanto al grado de que lo hiciera naufragar. Entonces, pues niños, la historia, yo la considero, yo no soy historiadora, pero la considero una concatenación de diversos hechos que se van armando. De no ser así, Andrés Manuel López Obrador no hubiera ganado en el año 18. ¿Por qué ganó? Porque fue el pasarle cuenta a esos gobiernos que tan mal nos trataron. El pueblo de México dijo, basta, y Andrés Manuel Obrador, con todo y el fraude, ganó. Es el resultado de tanto agravio durante tanto tiempo. Solo un breve paréntesis. Se ha hablado de los granaderos o granalocos, como le dice la maestra Lupita. Era un cuerpo policíaco que se dedicaba a eso, a reprimir. ¿Quién desapareció porque ya no existe ese cuerpo de granaderos? Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum en el 2018, su primera acción de gobierno fue desaparecer al cuerpo de granaderos de la Policía de la Ciudad de México. Bueno, yo quisiera cerrar, sí, no, en realidad estoy de acuerdo con Ross, pero me parece que ver como con el ambiente cultural, ¿no? Y propondría como fecha de inicio propiamente el 26 de julio con esa marcha. Ahora, para cerrar mi participación, yo creo que sí, que después del 68 lo que queda, me parece, en muchos jóvenes, específicamente jóvenes estudiantes, es como la conciencia de que en el contexto mexicano no hay muchas formas de participar políticamente. Entonces me parece que unos se van a la guerrilla y otros se incorporan al PRI, porque se trata de un régimen de partido único, no totalitario, pero no democrático tampoco. Eso me parece que es relevante. Y yo sugerí al comienzo de esta charla hacer la comparación con lo de Ayotzinapa, porque si bien es cierto que los dos son crímenes de Estado, en el caso de la matanza del 2 de octubre es un Estado muy fuerte, mientras que en el 2014 es un Estado que ya fue infiltrado por el crimen organizado y que los poderes fácticos no han carcomido. Los dos son terribles, los dos son crímenes de Estado, pero me parece importante señalar eso, sobre todo para el 2024, porque no sé si les sucedió a ustedes, queridísimas sabanijas, a ustedes, estoy seguro que los que estamos en la mesa, sí. Para mí es un motivo de mucha alegría y de mucha esperanza el triunfo de Claudia Sheinbaum, y estoy muy orgulloso y muy satisfecho con todo el gobierno de López Obrador. Pero no ha sido fácil. Hay poderes fácticos que se resisten como gato arriba. Y eso me parece que es importante tenerlo en cuenta. Listo, gracias. Tratando de responderme qué es lo que no se olvida. Me parece que lo que no se olvida, lo que no deberíamos olvidar, es la importancia que tiene que los jóvenes sean personas participativas políticas. Eso es lo que nos ayuda, que los jóvenes deben ser entes y vivir la política desde los años, exigir, reclamar, pero también dialogar y comprender al otro. Creo que es fundamental que no lo olviden. Que no olviden que esta frase, ustedes son la luz de la esperanza, no es una frase vacía. Puede ser un lugar común a veces,
pero no es una frase vacía, por lo menos para los que estamos de este lado. La forma en la que los profesores tenemos de ser revolucionarios y disidentes es siendo profesores, justamente. Es nuestra forma de levantar la voz, nuestra forma de reclamar y nuestra forma de también ser personas esperanzadas de a quienes tenemos del otro lado, nos escuchen un poco, nos crean un poco o nos duden también un poco. No, tampoco nos crean todo lo que venimos a decirles aquí. Igual estamos un poco locos porque somos de la misma estirpe, entonces nos comprendemos bien. Pero creo que en ustedes lo que debe prevalecer es siempre la duda, siempre las ganas de querer saber más y de formar un criterio propio. Porque es cierto, ustedes son la luz de la esperanza, ustedes son el futuro y en ustedes confiamos nosotros. Sí, hay poderes fácticos que se resisten a los cambios. Y uno de esos poderes fácticos, querido Jesús, es el ejército, que todavía tiene cosas que decirnos del 68. Y de Ayotzinapa. Y de Ayotzinapa, por supuesto. Y bueno, tanto más. Coincidimos, creo, aquí todos los de la mesa. De alguna manera nosotros somos disidentes políticamente, ¿no? Y ejercemos nuestra docencia, sí, con una intención también disidente. Yo creo que sí, ¿verdad? Pero esto también es algo que heredamos de nuestros maestros. Mencioné a algunas de las maestras de la prepa. Pero podríamos mencionar, por ejemplo, en el caso de quienes nos formamos en filosofía, tenemos una figura que es ahí, referencia obligada, como Adolfo Sánchez Vázquez, quien escribió también sobre el 68, quien en los años 90, en los años 2000, escribía constantemente una revista que se llama Socialismo, publicada por el Partido del Trabajo, en donde Sánchez Vázquez hablaba de la violencia, una violencia que puede justificarse cuando surge de las necesidades del pueblo y de una violencia institucional, que es la que somete. Y varios maestros como Sánchez Vázquez y luego otros que tuvimos en la facultad, pues nos han hablado de otros filósofos a quienes tenemos que recurrir para comprender todos estos sucesos y para hacer una interpretación y una filosofía de la historia. Y uno de ellos, que citaba mucho Enrique Dussel, un queridísimo maestro, quien nos daba cursos de ética política, impresionante, ¿verdad? Y otro de ellos, Bolívar Echeverría, también un filósofo impresionante, muy querido. Estos dos maestros, dos grandes filósofos, nos hablaban mucho de Walter Benjamin. Y les recomiendo amplísimamente la lectura de Walter Benjamin, especialmente para interpretar lo del 68 y para interpretar el momento actual, un ensayo que se titula Crítica de la violencia. Lo pueden encontrar ustedes en sus estudios metafísicos y escritos sobre historia de la filosofía. Sobre filosofía de la historia, perdón, sobre filosofía de la historia. Y con eso yo concluyo, solo para pedirles que lean mucho. Y en este caso en lo particular, me voy con Walter Benjamin, que nos han enseñado algunos de nuestros maestros y que nos dan muchas pistas para interpretar nuestra realidad. Jóvenes, a ustedes les toca, como decía Paulo Freire, interpretar el mundo, escribir el mundo, decir el mundo. ¿Y saben qué? Eso los hace a ustedes violentos. Yo nada más quiero, perdón. Yo nada más quiero interrumpir y hablar para decir, él me ganó la palabra.
Jóvenes, contra el embate de los poderes fácticos, lo único que hay es la información veraz. Él dice, lean, yo ya fueron a conseguirse la noche del periódico de Elena Poniatowska, aquí están esos otros libros, para que se enteren del mundo que los rodea, el país en el que viven, para que nunca sean engañados y sigan siendo nuestra esperanza. Entonces, lean, por favor, es lo más importante. Lean a mujeres. Pues bien, como decían estos filósofos, somos libres. Los invitamos a que vayan y conquisten su libertad. Muchas gracias por estar aquí.